Dice la palabra del Señor en el capítulo 9, versículo 31 del libro de Juan. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hoy vemos en las iglesias que muchas personas oran a Dios pidiendo misericordia a Dios por algo o por alguien, y muchas personas dicen: ¿por qué Dios no me escucha? Yo creo que Dios a mí no me escucha. Otros dicen: pastor, ore por mí, porque Dios a usted sí lo escucha. Mira, Dios no hace acepción de personas, pero hay una razón por la que tú oras a Dios y tu oración no es escuchada. Esa razón la acabamos de leer. Está en en el libro de Juan, en el capítulo 29, versículo 31. Dice la palabra: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Tú escuchas decir a muchas personas: yo adoro a Dios a mi manera, yo amo a Dios a mi manera. No hay distintas maneras de adorar a Dios. Dios no acepta que tú lo adores como a ti te da la gana, porque Él eh, tiene la palabra de verdad en cada casa, así sea en la casa de un ateo, tú vas a encontrar siempre una Biblia. Y ahí están los parámetros, ahí están establecidas las reglas de cómo es que debemos adorar a Dios. No es que tú lo adores como tú quieres o a tu manera. Dios no escucha a los pecadores, pero dice la palabra que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, óigame bien, no basta con que usted sea temeroso, temerosa de Dios, sino que haga su voluntad, que haga la voluntad de Dios. A esa persona Dios oye. ¿Ves? Y vemos en las iglesias cristianas muchas personas que se dicen que son cristianas, pero que no lo son. Y ellos aseguran que son cristianos y que tienen el cielo ganado. ¿Te has preguntado alguna vez si realmente eres cristiano? ¿Si realmente eres un nacido de nuevo, una nacida de nuevo? ¿Te has preguntado? Porque eh, a veces somos engañados y no lo sabemos. Muchas veces podemos ser engañados y no sabemos que estamos siendo engañados. Porque muchas veces no hacemos la voluntad de Dios, sino que seguimos nuestra propia voluntad, nuestro propio deseo, y decimos y aseguramos que es que Dios nos envió a este lugar y que es que Dios quiere que nosotros hagamos esto, cuando no es la voluntad de Dios, sino la voluntad nuestra. Entonces, es válido preguntar si verdaderamente eres un nacido de nuevo. Muchas personas creen que porque hicieron una oración de fe en una iglesia ya son cristianos. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Si alguien te dijo eso, te mintió. Porque escrito está en la palabra de Dios, ¿sí? ¿De qué manera es que se nace de nuevo?
Y dice, dice el capítulo 3 del libro de Juan, en el versículo 3. Juan capítulo 3, versículo 5, perdón. Juan capítulo 3, versículo 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso le dijo nuestro Señor Jesucristo a un maestro de la ley. ¿Sí? Le dijo el Señor, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿cómo es que se nace de nuevo? Muchos creen que nacer de nuevo es hacer una oración en una congregación, hacer una oración de fe y ya soy un nacido de nuevo, y no es así. Si tú crees que tú eres cristiano porque hiciste una oración de fe un día, entonces tal vez no seas cristiano, tal vez no hayas nacido de nuevo. Muchos dicen, no, yo hice mi oración, yo incluso hasta dicen yo declaré. ¿Sí? Y no es así. No es así, no es la manera. Por lo menos no es la que está en la Biblia conforme al Evangelio del apóstol Pablo. Porque hoy muchos enseñan un evangelio distinto al evangelio del apóstol Pablo. Y el apóstol a la iglesia, el apóstol de la iglesia es el apóstol Pablo. Los apóstoles fueron 12. Hubo uno que traicionó a nuestro Señor Jesucristo y luego, según la profecía de nuestro Señor Jesucristo, descrita en el libro de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 16, donde el Señor profetiza que tiene otras ovejas que debe llevar a Israel y que tiene un rebaño y un pastor. Y luego vemos cómo en el libro de Hechos, en el capítulo 9, aparece el señor Saulo de Tarso. Más adelante toma el nombre de Pablo por el Espíritu Santo. Este hombre que fue apedreado en Listra fue llevado al tercer cielo, donde él o a él le fue revelado el evangelio que debía predicarle a los gentiles, vigente hoy. Hoy muchas personas se hacen a sí mismos apóstoles. Y ya de ellos el apóstol Pedro habló. Ya el apóstol Pedro habló de estos que se dicen apóstoles y no lo son, porque el apostolado del apóstol Pablo está vigente y es el apóstol a los gentiles, y Dios le reveló el evangelio que la iglesia debería seguir. ¿Sí? Entonces está descrito en la palabra de Dios en qué es que tú debes creer, en qué es que yo debo creer para poder nacer de nuevo, para poder ser salvos. El evangelio de verdad está descrito
en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 1 al 4. Ese es el verdadero evangelio. Dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 15: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el verdadero evangelio, el evangelio del apóstol Pablo. Tú debes centrar tu fe en que Cristo Jesús derramó su sangre preciosa por tus pecados y los míos, y que resucitó al tercer día. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos, de que si Jesucristo resucitó y venció a la muerte, nuestra esperanza es que nosotros también vamos a resucitar un día, porque Él va a venir por nosotros. Esa es la fe, esa es nuestra esperanza. Tú debes creer es en la sangre de Cristo Jesús. Tú tienes que colocar tu fe es en la sangre de Cristo Jesús, que fue colocada como propiciación por nuestros pecados. Entonces tú debes ir al libro de Romanos, en el capítulo 3, versículos 24, 25 y 26. Qué bueno empezar a leer desde el versículo 23, para que lo podamos entender mejor. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mire, hermano, hermana, usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros, dice bien el apóstol Pedro, que Dios ordenó predicar el evangelio a los muertos. Y cuando el apóstol Pedro dice que Dios ordenó predicar el evangelio a los muertos, habla de los gentiles, o sea, de nosotros. Amén. Y debes entender que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Nosotros teníamos ganado el infierno por toda la eternidad. Pero resulta que nosotros, cuando el Señor tiene misericordia, satisface su ira a través de la sangre de su Hijo. Porque Dios es un Dios justo. Dios no puede ser un Dios injusto. Dios no puede perdonarnos los pecados a nosotros los pecadores y ya, porque entonces no sería un juez justo, sería un juez injusto. Amén. Voy a tratar de explicarme mejor. Mira, vamos a colocar un ejemplo. El señor Garavito ni siquiera sabe él mismo cuántos niños violó.
¿A cuántos niños mató? Suponte que cuando capturaron al señor Garavito, un juez hubiese dicho: yo soy un juez muy justo y usted es un pecador, pero es que usted se ha arrepentido. Usted dice que está arrepentido de sus pecados y yo le creo. Y como yo le creo, entonces yo voy a declarar, yo voy a decretar, porque un juez puede declarar y puede decretar. Entonces el juez dice: yo voy a declarar, yo voy a decretar su libertad. Y usted a partir de este momento queda libre. Entonces el señor Garavito, un hombre que violó a muchos niños, mató a muchos niños, queda libre por orden y disposición de un juez. ¿Qué diría usted o qué dirían los familiares de esos o las víctimas del señor Garavito? Inmediatamente se indignarían y denunciarían a ese juez, porque es un juez injusto que dejó en libertad a alguien que es pecador, a alguien que ha cometido un delito. ¿Ves? Entonces, si Dios me perdonara a mí, te perdonara a ti por todos los pecados que hemos cometido, sin que paguemos las culpas, entonces Dios sería un juez injusto. Y precisamente cuando la palabra dice que nuestro Señor Jesucristo fue puesto como propiciación por nuestros pecados, ¿sí? Está diciendo que el justo pagó por los pecadores. Jesucristo vino a pagar por todos tus pecados, por todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Eso es lo que debemos entender. Y no por nosotros, sino por la gloria de Dios, por la misericordia de Dios. Nosotros merecíamos el infierno, nosotros merecíamos toda la condenación, pero Dios tampoco podía dejar pasar su justicia. Dios tenía que cobrar un precio por los pecados que nosotros habíamos cometido. Y es ahí donde entra nuestro Señor Jesucristo diciendo, levantando su mano: yo pago el precio por ellos. Por no entender Primera de Corintios capítulo 15 versículos 1 al 4, y por no entender Romanos capítulo 3 versículos 24, 25 y 26, es que hay muchísimas personas que no han podido nacer de nuevo en Cristo Jesús, que creen que son cristianos pero no son cristianos. Si tú no entiendes que la ira de Dios tenía que ser satisfecha y que por eso es que Jesucristo muere en la cruz. Ahora bien, tú puedes preguntar, ¿qué es propiciación? Mucha gente no entiende qué es propiciación o qué significa propiciación. La propiciación es un sacrificio que satisface la justicia de Dios y calma la ira de Dios por causa del pecador. Eso es la propiciación. Yo te recomiendo que, aunque estás escuchando una grabación, te recomiendo que escribas, que te des a la tarea de tomar un lapicero, una hojita de papel, y escribas para que puedas entender, para que repases la palabra de Dios, para que la coloques delante de Dios y le digas al Señor: Señor,
ten misericordia de mí y muéstrame la verdad de tu palabra. Y si este hombre ha dicho conforme a tu voluntad, si este hombre ha dicho verdad, entonces llena mi corazón y llena mi mente con la verdad, Señor, para salir de la ignorancia y para nacer de nuevo. Eso es lo que tú tienes que decirle al Señor. Amén. Hay muchas personas hoy que no han nacido de nuevo y van a una iglesia, incluso personas que a estas alturas de la vida creen que son salvos porque pertenecen a una denominación. Es increíble que con toda la tecnología que hay, con toda la información que hay en la internet, una persona que lea la Biblia crea que porque pertenece a una denominación, entonces por ese solo hecho de pertenecer a una denominación está salva. Es increíble la ignorancia tan tremenda cuando están leyendo la Biblia, por amor a Dios. Pero la Biblia es un libro que no es un libro común y corriente, porque es palabra viva. En ella reposa el Espíritu Santo de Dios. En la palabra reposa el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que cuando tú lees la palabra en tus fuerzas no la entiendes. Pero cuando tú tomas tu Biblia y le dices, Señor, dile como tú quieras. Dile Padre eterno, dile Jehová, dile Jesús, Espíritu Santo, dile como tú quieras. Pero dile, Señor, yo me dispongo a leer tu palabra. Regálame espíritu de sabiduría para entenderla. Y es bíblico lo que te estoy diciendo. Vete al libro de Proverbios. Léete el capítulo 8 de Proverbios, por el amor de Dios. Está diciendo Dios que cuando tú le pides a Él sabiduría, Él viene y te la da. Tienes solamente que leer la palabra, entender la palabra, que para que tú la puedas entender, necesitas la ayuda de Dios. Necesitas que Dios te ayude a entender su palabra. No leas la Biblia en tus fuerzas porque nunca la vas a entender. Te vas a llenar de idolatría, te vas a llenar de religiosidad. No vas a entender la bendita palabra de Dios. Te recomiendo que hagas eso. Nada te cuesta decirle Señor, como tú quieras llamarlo. Tú puedes llamarle Jesús, Espíritu Santo, puedes llamarle Padre, tú puedes llamarle como tú quieras, que Él sabe que es con Él al que tú te estás dirigiendo, con el que tú quieres hablar, y Él va a venir y te va a enseñar la palabra. Es importante que entiendas que en tus fuerzas solo no vas a poder. Entonces, la ira de Dios tenía que calmarse. Alguien tenía que pagar el precio, pero ese alguien que tenía que pagar el precio no podía ser humano, porque ningún humano está en capacidad de resistir la ira de Dios. La única persona que podía hacer eso tenía que tener la divinidad de Dios. No podía ser alguien distinto a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que te está diciendo Romanos capítulo 3, versículos 24, 25 y 26. Qué bueno fuera que fuéramos a Romanos, al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 19, ¿qué nos dice? Romanos 1, versículo 19. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos 1, capítulo 1, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó,
porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, cada ser humano en su interior conoce a Dios. Y por eso muchos lo niegan, porque Él se les manifiesta desde la creación. Tú estás hoy vivo, pero tú no sabes cómo vas a estar mañana. Muchas personas les cogió la noche, pero al día siguiente estaban inválidas o no tenían un ojo, o al día siguiente no tenían una mano, no tenían una pierna o no podían hablar, y muchos murieron. ¿Puede alguien explicar por qué? Nadie sabe lo que va a pasar de un momento a otro. Nadie lo sabe. Y eso te tiene que hacer pensar que existe un ser superior. Todas las cosas de la naturaleza. De pronto está haciendo un sol muy tremendo y de pronto empieza la lluvia a caer. Son muchas circunstancias que pasan en la naturaleza del hombre y en la naturaleza misma que el hombre no lo puede explicar y que solo te muestran que existe un poder sobrenatural que permite que cada cosa pase. Entonces, la ira de Dios estaba sobre todos nosotros, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él se dispuso y quiso morir en la cruz por nuestros pecados, derramar su sangre en la cruz por nuestros pecados, y a partir de ahí, dice Él, dice la palabra de Dios, que el justo muere por los pecadores y que ahora los pecadores vamos a vivir por Él, por quien murió, por aquel que murió por nosotros. Por eso es que vamos a vivir. Por eso es que cuando el hombre se aleja cuando el hombre se aleja del apóstol verdadero, del apóstol a los gentiles, que es el apóstol Pablo, y no escudriña el evangelio escrito por el apóstol Pablo, a partir de ese momento es que existen tantas doctrinas falsas que te llevan al error, y que por eso vas a una iglesia y crees que eres cristiano, crees que eres cristiana, pero no eres nacido de nuevo, porque tu fe no la has colocado en la sangre de Cristo Jesús. Para nacer de nuevo, tu fe tiene que estar puesta en la sangre que Cristo derramó por tus pecados y los míos. Es a partir de ahí cuando tú empiezas a vivir en Cristo Jesús y la salvación empieza a ser manifiesta en ti. Muchas personas en las iglesias están en las iglesias. ¿Y qué pasa con estas personas que están allá en las iglesias? ¿Qué pasa con estas personas que están en una iglesia y que hacen parte? Mire, unos son pastores, otros son evangelistas, otros son maestros, otros hacen parte del grupo de alabanzas, otros hacen parte el grupo de evangelización en las iglesias. Pero estas personas
maltratan a sus esposas, maltratan a sus esposos, maltratan a sus hijos, son unos adúlteros, otros fornicarios, porque ellos creen que porque la Biblia dice que todos somos pecadores, entonces ellos dicen, no, es que todos somos pecadores, entonces eso no hace que yo pierda mi salvación por eso. Amigo, amiga, la salvación no se pierde, pero la salvación no se pierde es cuando tú has nacido de nuevo. Pero algo que evidencia que no has nacido de nuevo es que todavía maltratas a tu esposa, todavía maltratas a tu esposo, todavía maltratas a tus hijos, todavía maltratas a tus padres, todavía maltratas a tus hermanos, todavía maltratas a tus vecinos, todavía eres fornicario, todavía eres fornicaria, todavía eres adúltero, todavía eres adúltera. Eso es una evidencia de que no has nacido de nuevo. Una evidencia de que alguien ha nacido de nuevo es que el fruto del Espíritu Santo se muestra en él. Entonces encontramos en un nacido de nuevo que es una persona generosa, llena de amor para con los demás, que visita a los enfermos, que comparte de las bendiciones que Dios le da con sus familiares, dando testimonio así de que es un verdadero cristiano y que da testimonio a sus familiares de que efectivamente es una persona nacida de nuevo, porque en él, en ella, se manifiestan o se manifiesta el fruto del Espíritu Santo de Dios. Una persona nacida de nuevo es una persona que a causa del amor de Cristo Jesús en su corazón ha sido rechazada por sus hermanos, por sus tíos, por sus primos, por sus sobrinos, por sus vecinos, pero que siempre que alguien lo requiere está ahí. Siempre está a disposición de todo aquel que lo requiera y nunca se queja, nunca sale de su boca una palabra de mala intención contra aquellos que hablan mal de él o contra aquellos que lo persiguen por causa de su conversión al cristianismo. Muchas veces cuando tú eres un cristiano de verdad, no debes preocuparte que te rechacen tu papá, tu mamá, tus hermanos, o tus primos, tus sobrinos o tus tíos. No debes preocuparte por eso. Preocúpate más bien cuando dices que eres cristiano, pero todo el mundo dice que tú eres un tipo chévere, que tú eres una niña chévere, ¿sí? Y todo el mundo, ¿sí?, está contigo y esta cosa y la otra. Más bien preocúpate cuando pasa eso, porque generalmente al verdadero cristiano siempre encuentra personas que se apartan de él por el único motivo de que ahora alaba a Dios, de que ahora busca a Dios. Y todos dicen, no, vea, ese que mejor ni venga por acá porque ese es aleluya. Ese es aleluya y ese no hace sino hablar es de Jesús y Jesús a toda hora. Y no lo llame, déjelo allá, quietico, mejor déjelo por allá. Eso es lo que pasa, mi hermano, mi hermana. Entonces, revísate, es posible que no hayas nacido de nuevo. Hay personas, por ejemplo, que dicen que son cristianas y no están dispuestas a ayunar
una hora a la semana. No están dispuestos. No disponen su corazón. Es más fácil que ayunen para hacerse un examen donde les dicen que para hacerse ese examen no pueden tomar alimentos y se abstienen por hacerse el examen. Es más fácil que ayunen para eso que ayunar para que el Espíritu Santo crezca en ellos, para que Dios crezca en ellos y ellos menguan, para que el Espíritu les dé vida espiritual, para que la sabiduría de Dios venga a ellos. No están dispuestos. Entonces hay que revisarse, mi querido hermano, mi querida hermana, si realmente eres un nacido de nuevo, si realmente eres una nacida de nuevo. Es importante que estudiemos los atributos de Dios. Ya este tema lo habíamos tratado en una grabación pasada, pero es importante volverlo a estudiar porque tenemos que estar recordando siempre el Evangelio, el verdadero Evangelio, porque hoy desafortunadamente no se predica el verdadero Evangelio. Tú vas a una iglesia, a una congregación, y difícilmente se escucha el Evangelio de verdad. Siempre las prédicas van siempre hacia la ley, la ley, la ley, la ley. A veces el pastor habla sobre los 4 evangelios, sobre Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Siempre a veces hasta ahí llegan y casi nunca te hablan del evangelio de verdad, casi nunca te llevan al libro de Romanos, casi nunca te llevan a Primera de Corintios capítulo 15 versículos 1 al 4, que es el verdadero evangelio. No es que tú hagas una oración de fe lo que te salva, eso no te salva, eso no te hace un nacido de nuevo. Lo que verdaderamente te hace un nacido de nuevo es colocar la fe en la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz y saber entender lo que te dice la palabra de Dios en el capítulo 3, versículos 24, 25 y 26 de Romanos, y lo que te dice la palabra en el capítulo 1, versículo 19 del libro de Romanos. Es necesario que el cristiano entienda eso. Yo decía hace un rato, colocaba un ejemplo de alguien que es un delincuente que que es colocado delante del juez y que el juez dice: mire, como yo soy un juez justo, yo creo que tú estás arrepentido, entonces vete libre, yo te declaro libre. ¿Qué tal si Dios hiciera eso con nosotros? Entonces no sería un Dios justo. Él tenía que satisfacer su justicia, satisfacer su ira. Vamos al libro Proverbios capítulo 17. Proverbios, creo que es el versículo 15. Proverbios capítulo 17, versículo 15. Dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Amén. Entonces, dice la palabra que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Eso dice la palabra. Entonces, la ira de Dios
según el Salmo, en el capítulo 5. Vamos a leer Salmos capítulo 5, versículo 5, a ver qué nos dice sobre la ira de Dios. Dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios odia a todos los que hacen maldad, a todos los que hacen iniquidad, ¿sí? Y no estarán en su presencia los pecadores. La Biblia dice de que todos somos pecadores, y efectivamente todos somos pecadores porque la palabra de Dios lo dice. Pero Dios, cuando Jesucristo derramó su sangre en la cruz, en el momento en que Él murió por tus pecados, en ese mismo instante Dios hace una declaración. Dice Dios que a partir del momento en que tú has colocado tu fe en Cristo Jesús, en su Hijo, en ese momento te hace justo. Dios dice que tú eres justo para Él a partir de ese momento. A partir del momento en que tú colocas tu fe en Cristo Jesús. A partir de ese momento. Por eso dice la Biblia, por eso dice la palabra, que el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Pero el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Por eso muchas personas que pertenecen a una congregación que dicen que al Hijo no hay que adorarlo, sino solo al Padre. Si tú perteneces a esa congregación que dice que al Hijo no hay que adorarlo, sino al Padre, te recomiendo que vayas a la Biblia y busques la palabra de Dios, porque dice el apóstol Juan que el que tiene al Hijo tiene al Padre, pero el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Y la condenación cae sobre él. Hay una denominación que rechaza al Hijo, rechaza a Jesucristo. Mire, hoy existen muchísimas formas, muchísimos medios para estudiar, para comprobar si estoy en una denominación verdadera o estoy en una denominación falsa. Porque, mire, dice la Biblia que Dios no dará por inocente al culpable. Dios no dará por inocente al culpable. El día del juicio, cuando estés delante de Dios, no vas a poder decir: es que me engañaron, es que yo estaba ahí porque fui engañado. No, señor, no vas a tener excusa, porque Dios no da por inocente al culpable. Es tu obligación mirar si estás en una denominación falsa o en una denominación verdadera, y buscar a Dios conforme a su bendita palabra. Hoy hay muchos que niegan la verdad y se niegan a la verdad creyéndole más al hombre que a Dios. Le creen más al hombre que a Dios. Yo te invito, amado hermano, amada hermana, a que reflexiones y a que tengas en cuenta la palabra que se te está predicando. Es importante que entiendas que tú no debes correr detrás del hombre, sino que debes correr detrás de Dios. Imagínate qué tal si la denominación a la que tú estás yendo
no es la denominación correcta. Y la Biblia dice claramente que Dios no dará por inocente al culpable. Y dice la palabra de Dios que cuando un ciego guía a otro ciego, los dos caen al hoyo. Eso lo profetizó nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante que no te ciegues a la denominación en donde estás, sino que más bien empieces a estudiar, a escudriñar la palabra y a buscar la verdad que es en Cristo Jesús. Amado Dios, te doy gracias por esta oportunidad maravillosa que tú me das en esta hora de hablar de tu bendita palabra, Señor. Aunque sea a una persona, Padre amado, de todas las que escuchan esta palabra, te ruego, Señor, que seas tú convenciéndola de pecado, de justicia y de juicio. Permite que todo aquel que escuche esta palabra, Señor, no se quede en ella, sino que vaya a tu presencia, la coloque delante de ti y que seas tú, Señor, mostrándole la verdad. Que seas tú, Señor, instruyéndolo y capacitando a cada persona, Señor, que ha escuchado esta palabra. Te ruego, Padre amado, que bendigas a cada uno de los miembros de sus familias. Protege, Señor, a cada persona que ha tomado un poco de tiempo para escuchar tu palabra. Ayúdanos cada día más, Señor, a entenderla, a vivirla, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Que ya no seamos oidores de la palabra de Dios, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios, porque tu palabra dice, Señor, que tú vas a juzgar los secretos de los hombres por medio de tu bendita palabra. Padre Santo, te ruego que seas tú, Señor, colocando en cada corazón el deseo de hacer tu voluntad, Padre amado. Te ruego que seas tú regalándome inteligencia, conocimiento, sabiduría, para cada día entender mejor tu palabra y poderla compartir con todas aquellas personas, Señor, que necesitan escucharla. Hoy, Padre amado, hay muchísimas personas que están llenas de ira, están llenas de amargura, porque no han sabido entender que tú quieres que nosotros seamos felices a través del amor que es en Cristo Jesús. Te pido por todos aquellos, Señor, que están llenos de odio por otros seres humanos. Muchas veces hemos sufrido por causa del egoísmo de otras personas, porque estas personas han abusado de su poder y han hecho que muchas personas sufran por causa de su egoísmo, y a través de ese egoísmo, Señor, las personas se llenan de odio, de amargura, de rencor, no sabiendo, Padre amado, que entre más odien, que entre más rencor guarden en sus corazones, sus vidas se están terminando.
Ellos no entienden, Señor, que el odio, el rencor, la amargura son un veneno para el alma y que la va eliminando, la va desgastando poco a poco. Ayuda a entender, Señor, a las personas que me escuchan en esta hora, que no es bueno sentir envidia, odio, rencor, amargura por nadie, porque lo único que hace eso es destruirlos a ellos mismos. Permite, Señor, que las personas puedan entender que deben apartarse de la envidia, del odio, de la amargura, para que en sus espíritus renazca la esperanza que es en Cristo Jesús. Que puedan cada día, Señor, entender que cuando el ser humano te busca a ti en espíritu y en verdad, va a encontrar la verdadera felicidad. La verdadera felicidad, un hombre no la encuentra en una mujer. La verdadera felicidad, una mujer no la encuentra en un varón. La verdadera felicidad, una madre no la encuentra en sus hijos. La verdadera felicidad, un padre no la encuentra en sus hijos. La verdadera felicidad la encontramos en Cristo Jesús solo cuando entendemos el amor de Cristo Jesús. Es cuando realmente somos felices. Señor, ten misericordia y permite que aquellos que no te conocen corran, Señor, por la felicidad que tú representas. Porque no hay felicidad sin ti, Señor. Tú eres la verdadera paz. Tú eres el verdadero gozo. Tú eres la verdadera felicidad, Señor Jesús. Solo en ti podemos confiar. Solo tú tienes misericordia de nosotros. Solo tú conoces al ser humano porque tú lo formaste en el vientre de cada madre. Recuérdanos, Señor, que nosotros debemos adorarte, bendecirte y glorificar tu santo nombre, porque fuiste tú quien creaste los cielos, fuiste tú quien creaste la tierra, fuiste tú quien creaste los mares y todo cuanto hay en ellos, Señor, es tu obra, Padre amado. Haznos entender, Señor, que muy pronto tú estarás con nosotros. Haznos entender, Señor, que muy pronto seremos arrebatados a una eternidad contigo y que tú no quieres que nadie se quede en este mundo. Tú quieres que todos vamos a una eternidad contigo. Hazle entender, Señor, a aquellas personas que no te conocen, lo maravilloso que tú eres, Padre amado. Hazles entender, Señor, que solo tú eres Dios. En especial, yo te ruego, Señor, por aquellas personas que adoran imágenes, aquellas personas que creen que un crucifijo eres tú, que creen que tú estás en un crucifijo. Aquellas personas, Señor, que no creen que tú estás esperando que ellos clamen a ti para que tú entres a formar parte de ellos, para que tú les puedas traer la verdadera felicidad que ellos están buscando. Te pido en especial por ellos, Señor, porque ellos han sido engañados y ellos creen que adorarte a ti es adorar un crucifijo, es adorar una estampilla. Muchos de ellos están convencidos, Señor, de que la idolatría no es mala.
Yo mismo creí en un tiempo, Señor, que todas estas cosas eran verdad. Y por tu misericordia, Señor, hoy mi alma te alaba y te adora y glorifica tu santo nombre. Por eso te ruego, Señor, que así como tú tuviste misericordia de mí, Padre amado, seas tú con ellos, Padre Santo, teniendo misericordia de cada persona, Señor, que equivocadamente cree que te ama y te adora. Y te ruego, Padre Santo, que te muestres a ellos, Señor. Oro por todas esas personas, Señor, que necesitan más y más de ti. Hay muchas mujeres que quieren ser madres y no han podido. Te ruego por ellas, para que así como tú le regalaste un hijo a Ana, así como tú le regalaste al profeta Samuel a aquella mujer que no podía dar a luz, Señor, cuando ella se humilló en espíritu y verdad, tú escuchaste su clamor, tú escuchaste su oración y le regalaste un hijo que fue uno de los más grandes profetas que han habido en la tierra. Ten misericordia de estas mujeres que quieren ser madres y no han podido, Padre amado. Te ruego también por aquella persona que va a escuchar esta grabación, que tiene ese problema en esa pierna, en ese pie. Esa persona, Señor, necesita tu misericordia porque lleva muchos años con ese pie enfermo, azotado por el enemigo. Yo sé que esa persona va a escuchar esta grabación, Señor. Y yo te ruego, Padre amado, que seas tú sanando a ese varón. Y que seas tú sanando a esa mujer. Dale libertad, Señor, a todo aquel que ha creído en ti, Señor. Porque tú hiciste milagros en el pasado, haces milagros en el presente y harás milagros en el futuro, porque no hay Dios como tú. Gracias, Señor. Bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.